Debemos esperar a que entren para comenzar con esta segunda entrega de esta serie que voy a estar haciendo sobre llamada Dios es un inmigrante. Ya tuvimos la primera ah, aportación el día de ayer y vamos a entrar en una segunda aportación a partir de esta crisis que estamos teniendo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sobre el aspecto migración o migratorio, ¿eh? Entonces, y ante el silencio de tantas partes de católicos, gracias a Dios los obispos de los Estados Unidos están respaldando a los inmigrantes, pero les voy a decir, es vomitivo ver católicos que calman su conciencia solamente con ciertas áreas de la moral, por ejemplo, que son pro vida en cuanto a la parte del no nacido, y relativizan, desprecian directa o indirectamente vidas humanas, por ejemplo en este caso de los inmigrantes indocumentados, algunos comenzándoles llamando ilegales cuando nadie es ilegal por razones geográficas. En fin, vamos a esperar a que entren un poquito y comenzamos. Eh, Vamos a comenzar ya. Yo ya tengo una charla, creo que la llamé La Iglesia Católica y la Inmigración, una cosa de esas, en donde doy varios aportes de textos de doctrina social de la Iglesia respecto a la inmigración, porque desafortunadamente se abusa. Hay personas que manosean la doctrina social de la Iglesia tratando de evitar cualquier tipo de aplicación lícita de la soberanía de los países, por ejemplo, el cuidar las fronteras, etcétera. Entonces, pero desafortunadamente, que es lo que estoy viendo más, hay algunos se respaldan sobre ese tipo de soberanía y ciertos derechos que la Iglesia le reconoce a un estado o un país sin contextualizarlos, ¿va? Con otros derechos que inclusive son a veces hasta más prioritarios que estos. Entonces, en esa charla menciono varias veces que los inmigrantes, todos en general, pero especialmente los indocumentados también, tienen derechos y se les deben de respetar. Pero no podemos hablar de derechos si no podemos hablar de obligaciones. Hoy estamos en una sociedad en donde todo el mundo habla de derechos. Cada quien habla de diferentes derechos, pero de derechos, y nadie habla de obligaciones, de deberes, ¿verdad? Y en esta situación en la que nos encontramos, al menos aquí en Estados Unidos, por el tipo de políticas y directrices con las que se está manejando el actual presidente Trump respecto a inmigración, yo creo que vale la pena refrescar algunas cuestiones y que no solamente se queden en derechos, sino en deberes, y quiero empezar por ahí. Miren, hay políticas de las órdenes ejecutivas que acaba de firmar hace unos días el presidente Trump. Por ejemplo, la eliminación de aquella política que, bueno, traducida al español sería agarra y suelta. Entonces, ese tipo de política era de que, por ejemplo, si un oficial de inmigración arrestaba a una persona indocumentada, podía revisar su caso, si no era un criminal, etcétera, si su récord estaba limpio, pues le daba una cita para verlo con un juez, pero no lo metía a un centro de detención, no lo encarcelaban, no le privaban de la libertad. En el peor de los casos le ponían un grillete, que ciertamente me parece un tanto humillante, ¿verdad? Pero le ponían un grillete para monitorearlo. Pero lo normal era que se le dejara libre y se le ponía una cita para ver a un oficial de inmigración con el cual tendría que estar reportándose periódicamente y hasta que un juez le diera una cita y pudiera ver su caso.
como están saturadas las cortes de inmigración, pues estamos hablando de que la cita pudiera mínimo tardar un poco más de un año. Puede ser un año, 2 años. A veces hay partes en donde se habla hasta de casi 4 años para poder ver a un oficial de inmigración. Entonces son muchos los factores en donde por practicidad, inclusive por aspecto de economizar también en el país, y por justicia, porque una persona, aunque no tuviera papeles, que sea indocumentada, si está aportando, si no ha sido una carga para el país, más aún está aportando, está beneficiando, no solamente económicamente, sino en testimonio, en comportamiento, es decir, no tiene un comportamiento delictivo o complicado o conflictivo, pues se le soltaba. Entonces, eso lo ha eliminado ya con esta orden ejecutiva el presidente Trump. Con esto, ¿qué significa? Que es mentira aquello que están diciendo, es que solamente se está enfocando en los criminales. Eso de boquita. Pero en la práctica, este tipo de eliminación de estas acciones de agarras y sueltas, catch and release, hace potencialmente que cualquier inmigrante, por muy indocumentado, por más honesto que sea, por muy limpio que tenga su récord, pues que no pueda ser liberado, y que pueda, si acaso, ver a un juez, pero tendría que esperar en un centro de detención, en una cárcel, básicamente. Entonces, en centros de detenciones que muchas veces son denigrantes, y que si me meto ahorita a explicarles de eso me desviaría, así que me vuelvo a centrar. Pero el punto está en eso. Y esto evidentemente es una de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump, que más miedo está causando en los inmigrantes indocumentados. Pero esta segunda entrega de esta serie de Dios es un inmigrante, le he puesto temor y no miedo. Que sea más temor y no miedo. ¿Por qué? Porque para definir el miedo para empezar no es de Dios, ni viene de Dios. El miedo obstaculiza, paraliza. Vamos, si yo ahorita estoy aquí en el carro y yo tengo miedo a manejar, ¿será que podré manejar correctamente? No, voy a estar todo tieso, paralizado, y el fruto o lo que quiero evitar con ese miedo, pues más bien lo voy a provocar. Entonces yo no estoy hablando, yo los invito a que mis hermanos indocumentados no tengan miedo. El miedo paraliza, el miedo no te deja responder. Lo que sí debemos de tener es el temor prudencial, ¿verdad? El temor es benéfico cuando va acompañado evidentemente de la virtud de la prudencia. Si yo voy trabajando en el techo de la iglesia que tengo aquí enfrente y estoy trabajando en el bordito, pues ojalá que tenga un sano temor. ¿Por qué? Porque si no lo tengo, posiblemente puedo ser imprudente y ahí me caigo y me parto la cabeza, ¿va? Si tengo miedo, fíjense, si tengo miedo y estoy arriba del techo, simplemente no me voy a poder mover, y si me muevo lo más seguro es que me caiga, porque el miedo obstaculiza. Entonces yo, hermanos, esta segunda entrega me dirijo a los hermanos indocumentados. Hermanos, no tengan miedo. Pero esto no significa decir vivan como que no pasa nada, no. Se necesita tener un sano, un prudente, un virtuoso temor en este momento. Y con los primeros que quiero agarrar es con los que están ensuciando su récord. Con los que ya ensuciaron su récord y no se están restableciendo. Pongo un ejemplo. Cuando estaba esta política de catch and release, de agarra y suelta,
había ciertas prioridades, ¿va? O sea, entonces si un oficial de inmigración agarraba a un criminal, hablamos de ya crímenes, pues literalmente no se le liberaba, se le procesaba más rápido, se le procesaba rápido en las cortes, etcétera, porque la idea era pronto deportarlo. Y así había diferentes tipos de grados, ¿va? Y no me recuerdo si es el segundo o tercer grado de prioridad, están aquellos que tienen, por ejemplo, un DUI, que ustedes saben, si viven aquí en Estados Unidos, que es, por ejemplo, la falta de manejar tú borracho o bajo los efectos del alcohol. Eso es muy grave aquí en Estados Unidos, y unos estados lo castigan más fuertes que otros, pero no hay estado en los Estados Unidos que no tome en serio eso. Y entonces aquí es la primera cosa que yo le digo a mi comunidad latina: tengamos un santo temor prudencial, porque a mí no me engañan. Yo he trabajado todos esos años con ustedes y el problema del alcoholismo está bien enraizado en nuestra comunidad. Entonces, si no lo haces por alguna causa virtuosa, mínimo que sea por un sano temor, porque hoy con este tipo de políticas, un tipo de falta como esto se va a criminalizar muchísimo más de como antes. Y en cierto sentido, aquí son de las cosas que uno sí comprende, que dice que este país puede lícitamente reclamar ese tipo de cosas. Porque si venimos como inmigrantes, independientemente con documentos o sin documentos, venimos a aportar este país, no a destrozar este país. Y tenemos que revisarnos como comunidad inmigrante de si verdaderamente estamos dando los aportes, o mínimo, si no estamos aportando, mínimo que no estemos destruyendo. Y nuestra comunidad tiene que comenzar a ser responsable en esta parte. Tiene que comenzar a ser responsable. Y en este sentido, no justifico ni justificaré este tipo de políticas de Trump, pero digo, mira, si en algo puede servir para tener un sano temor, si tú que me estás escuchando y eres inmigrante, más aún indocumentado, y le tiras duro al alcohol, compadre, despierta ya. O sea, ven que en tiempos estamos, no, y más si tienes familia, no pongas en riesgo a tu familia. Disculpen la palabra, a la fregada tus cervezas, tus caguamas, tu emborrachera, sácalo. Si no puedes, pide ayuda. Y es aquí donde empiezo por nuestra propia iglesia. Me consta iglesias, es más, yo una de las misiones en las que estuve por muchos años, que trabajaba principalmente con inmigrantes, mayoría mexicanos, centroamericanos, pero gente sencilla, trabajadores del campo. El sacerdote era una misión muy pobre, y el sacerdote que la dirigía, íntegro. Las fiestas patronales muy apenas salía para estar manteniendo la misión, que se hacían, ya ven, una vez al año. Y siempre le propusieron, y a mí me consta, yo vivía con ese sacerdote, a mí me consta de que en números, si en las fiestas patronales vendiera cerveza, la misión no pasaría por las grandes crisis económicas por las que estaba pasando. Pero él entendía el gran problema del alcoholismo, no solamente en mexicanos, en centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, que es muy fuerte, muy fuerte. Que dice, no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer eso. Y no vendió una sola cerveza. Tristemente he visto fiestas patronales en donde sin problemas se venden bebidas alcohólicas. Por ahí hay alguna excepción, porque por ejemplo también estuve en una comunidad en donde eran más irlandeses, alemanes. Hombre, para ellos la cerveza es como el agua. O sea, no es que se emborrachen. Había unos que podría. Pero son culturas en donde no se bebe por vicio. O sea, que ahí hay un control. Inclusive su propio organismo está un poquito... Es como nosotros los mexicanos con el picante, ¿eh? O sea, yo puedo tomar picante y cuando una persona que no es mexicana me dice, ¿y pica? Y si a mí no me pica, pues yo le digo, mira, mejor pruébalo tú. Porque tantas veces a mí no me picó y les prometo que no me pica.
y la pruebe la persona y se da una enchilada. ¿Por qué? Porque mi paladar, mi organismo ya está más amoldado al aspecto del picante, ¿verdad? Pues igual, los alemanes, irlandeses, con el aspecto del vino, de la cerveza, ¿verdad? Entonces, pero ese tipo de fiestas patronales, curiosamente, nunca se salían del huacal, precisamente porque culturalmente hay un orden esto, ¿verdad? Pero no nos digamos mentiras, en nuestra comunidad latina hay un grave problema de alcoholismo y no lo podemos tapar. Entonces, y con alcoholismo, sépase que no es un aspecto de que tienes que estar hasta borracho, ya delirando, vomitando. No, no, no. O sea, si tú no puedes vivir sin estar tomando periódicamente cerveza, o bebidas alcohólicas, tú eres alcohólico, compadre. Tú eres alcohólico. No necesitas emborracharte a full. Y el problema está en que dices, bueno, pues si no me emborracho a full, pues ¿cuál es el problema? El problema está en que tienes que ser en estos momentos doblemente prudente. Tienes que tener un santo temor, un virtuoso temor por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, eso es lo primero que yo quiero decir. No justifico lo que está provocando estas medidas que ha tomado el presidente Trump, pero si puede generar no miedo, sino un santo temor precisamente para aquellos que no están aportando en este país, que están siendo una lacra en su comportamiento para este país, más aún si tienen familia, poniendo en riesgo su propia familia por ese tipo de comportamientos. O sea, yo no les mencioné esto del alcohol, pero por ejemplo, la violencia intrafamiliar, otro gran problema de nuestra comunidad inmigrante, un gran problema. Y sépase la mujer inmigrante que es abusada por su esposo física, materialmente. A ver, permítame. Entonces, en este sentido, sépase que este país hay leyes que protegen a esas mujeres, y aunque sean indocumentadas, inclusive pueden calificar en ciertos casos a que se les dé documentos, ¿verdad? A esas personas, mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, ¿verdad? O sea, hay tantas cuestiones en donde nuestra comunidad latina, antes de hablar de derechos, empecemos a hacer un buen examen y empezar a decir, a ver, esto se está poniendo más duro, si quieren injustamente duro, porque sigo repitiendo, no estoy de acuerdo con la postura de Donald Trump referente a inmigración, como los obispos ya de los Estados Unidos han dado su contra a esto también. Pero bueno, vamos a sacarle algo bueno, y lo bueno es de que los que no están aportando, los que llevan una vida de vicio y quieren seguirla viviendo, pues espérate, yo creo que es benéfico, ¿no? Es benéfico que se te prenda el foco, mi hermano. Y si son vicios en los cuales tu voluntad ya no puede responder, simplemente no puedes, pide ayuda. Y es aquí donde estaba tocando el punto de las iglesias. Primero, iglesias, sean prudentes. ¿Cómo pueden estar vendiendo bebidas alcohólicas en sus fiestas patronales cuando saben el gran problema de alcoholismo que hay mayoritariamente en nuestras comunidades inmigrantes, ¿verdad? Más aún, tienen que proponer algún tipo de ministerio para sacar a estas personas de ese tipo de vicios. La iglesia tiene que convertirse en un oasis para aquellos, para todos, pero sobre todo para aquellos que quieren salir pero no pueden. ¿Por qué? Porque su voluntad ya está un tanto vulnerada, débil, que necesitan realmente fortalecerse primero para después comenzar a tomar decisiones más serias en vías a dejar un tipo de vicio. El vicio siempre te destruye a ti, el vicio destruye tu familia, pero el problema está que no solamente eso, sino en este tema que estamos tocando de migración, hoy va a ser más criminalizado. Que es injusto que una persona que pueda estar borracha se le juzgue como un criminal, no sé, que robó, que mató, alguna cosa de esas.
Pues sí, pero para lo que vamos, este hombre, Donald Trump, le vale queso y aunque con palabras dice que una cosa, en sus órdenes ejecutivas promueve totalmente un tipo de criminalización de los inmigrantes indocumentados, aunque tengan récord limpio, Entonces, segunda cosa, esto me hace recordar también un aporte que di en aquella charla que les estaba mencionando, en donde yo veo a tanto inmigrante que va a salir a las marchas y sale con su banderita de México, con su banderita de Guatemala, con su o sea, eso me parece que es ofensivo para este país. Eso me parece descarado. ¿Cómo tú le pides una reforma migratoria, que se respeten tus derechos como inmigrante, tengas o no tengas papeles, con una banderita de tu país? No te estoy diciendo que renuncies al patriotismo de tu país, a tu vínculo. Más aún, no lo pierdas, yo te diría. Pero hombre, si mínimo vas a llevar una banderita de México, lleva una de Estados Unidos. Yo preferiría que solamente llevar las de Estados Unidos. Vives aquí, compadre. Y aquí, si algo tiene este país, es de que tiene una riqueza pluricultural hermosísima. Que puedes tener tu propia identidad como mexicano, como guatemalteco, como salvadoreño, como argentino, venezolano, colombiano, lo que tú quieras. De alguna manera sin ningún problema en cuanto a la convivencia que se tiene en la sociedad. Y tú dices, ¿todavía te la estuvieran quitando? ¿No? Que Donald Trump traiga ese perfil, sí, pues bueno, ya quitó la parte de español del website de la Casa Blanca, etcétera. O sea, sí trae un aspecto que pinta a un tipo de exclusión, ¿verdad? Que no se está enterando que ciertamente estamos unidos bajo el lenguaje la lengua del inglés y tenemos que hacer todo el esfuerzo por aprender el inglés. Unos podrán más, otros podrán menos, pero tenemos que identificar, tenemos que asimilarnos a esta cultura en las cuestiones justificables, porque hay cosas de esta cultura que no están bien y en esa no tenemos obligación moral de asimilarla. Pero yo te diría, ¿qué tiene de malo en ponerte a poder profundizar en el inglés? En apreciar los símbolos patrios de esta nación. Yo les ponía de que como ciudadanos americanos, estadounidenses, en un comportamiento nefasto ante lo de las elecciones, comenzaron a quemar banderas de Estados Unidos, propios estadounidenses. Yo les decía, a ver, ahora como nosotros como inmigrantes, con o sin documentos, les demostremos a los propios estadounidenses que nosotros valoramos más la bandera de los Estados Unidos que ellos mismos. Y les proponía que en su casa afuera pusieran no tu bandera de México, no tu bandera de las Chivas de la América, porque a veces ni siquiera de país, de clubes deportivos, sino qué hermoso sería que tengas o no tengas documentos, en tu casa estuviera ondeando una bandera de los Estados Unidos. Que este país tenga muchas cosas malas, yo soy el primero que no me callo sobre ello. Pero eso no significa que no ame y dé lo mejor de mí en este país. Si tú como inmigrante no estás dispuesto a amar este país, a querer este país, a esta nación, e inclusive a dar la vida por este país, por una causa justa, claro está, lárgate. Ahí sí, una persona que no ama a los Estados Unidos, más aún que viene a dañar a los Estados Unidos, veo totalmente justo en esos casos que se le saque, que se le deporte. Totalmente justo. ¿Cuál es el problema con las políticas de Donald Trump? El problema es de que con el pretexto de que va a sacar a los criminales en papel, en letra, en acciones, lo que está haciendo es potencialmente criminalizar a cualquier indocumentado. Porque muchos me han salido con ese argumento. No, él solamente está en contra de los criminales. Ya dijo que con los Dreamers tiene buen corazón. Mira, palabras. Las acciones ejecutivas hablan por sí mismo. Si mañana
saca algún tipo de acción ejecutiva, de ley, bueno, él no legisla, ¿va? Pero promueve algún tipo de legislación para los congresos, para las cámaras, que verdaderamente demuestren que no va a criminalizar a los indocumentados, que no son criminales, pues en ese momento, así como le ha aplaudido cuando firmó una orden ejecutiva provida de no financiar el aborto fuera de los Estados Unidos, le reconoceré, porque les repito, en este punto no se trata de meterte en la borregada de los que son anti-Trump, ni en la borregada de los que andan abajo de las naguas de Trump, de los trumpistas, ¿eh? Aquí hay que ser objetivo, hay que reconocer lo reconocible y hay que condenarle lo condenable. Pero, situándome nuevamente en esta segunda entrega, yo les digo que tengan a bien tener un santo temor, sobre todo aquellos que están dando mal testimonio, que están siendo pues una carga moral, inclusive hasta delictiva, aunque tus delitos no sean los más grandes. Tenemos que comenzar a corregir eso por prudencia, por un santo temor. Segundo, tenemos que comenzar no solamente no causar problemas, a amar a esta nación, a amar esta nación. Entonces, que eso se vea también en tu lenguaje. No te estoy quitando el derecho, que ni siquiera yo he renunciado a él, a condenar lo que este país tiene de malo. No, listo. Pero cuando dices lo bueno, ¿amas este país? ¿Amas sus símbolos patrios? Pues los gringos, etcétera, y duro contra los gringos, y eso lo dices aquí dentro de los Estados Unidos. O sea, por favor. En fin, esa es la parte para aquellos que andan mal. Para aquellos que andan bien, desafortunadamente ahora los van a estar rasurando parejo como todos, como si fueran criminales, cuando han aportado económicamente. Eso es otra cosa. Ustedes saben que como indocumentados pues no tienen un número de seguro social, no pueden declarar taxes con un número de seguro social, pero hay un número que se llama el ITIN. Y en este sentido, sobre todo para los que me relativizan a los inmigrantes, ojalá que esto se lo traguen, si quieren haciendo gárgaras como quieran, pero se lo traguen. El dinero que dan los indocumentados a través del número ITIN no tiene beneficios para ellos. No tiene beneficio. O sea, el inmigrante paga impuestos. Hablo evidentemente del inmigrante honesto. Hay inmigrantes que por no tener un número de seguro social no lo quieren pagar. Estamos hablando de una irresponsabilidad. Hay otros que por ignorancia no se dan cuenta de que pueden pagar los impuestos con este número ITIN. El problema está que como no es por número de seguro social, ellos no se benefician precisamente del seguro social. O sea, ese dinero entra limpiecito a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Y es dinero de los inmigrantes, ¿eh? Entonces, vuelvo a lo mismo, el inmigrante indocumentado que paga sus impuestos, aunque sea con el aspecto del número ITIN, que es responsable en su trabajo, que es modelo de padre, de esposo, que crea moralmente una sociedad más justa, más caritativa, más de acuerdo al orden natural que Dios ha puesto en la sociedad. Pues esos son los que duelen más, que los vayan a estar tratando como si fueran criminales, simplemente por no tener documentos. Y a estos les quiero decir las lecturas que se leyeron hoy. La primera lectura de la carta a los hebreos, esta va para mis queridos inmigrantes indocumentados que están amando este país, que están aportando económicamente a este país, pero que también y sobre todo están aportando moral y espiritualmente a este país. Yo sé que el corazón de Dios se ve herido cuando los tratan como criminales. Cuando imbéciles, sean católicos o no católicos, les dicen ilegales. Ustedes no son ilegales, ustedes son indocumentados, que es diferente.
Dice, porque nadie es ilegal por razones geográficas. Dice la primera lectura de la misa de hoy. Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos. Traigan a la memoria los primeros días en que después de ser iluminados, aquí iluminación se refiere al bautismo, tuvieron que soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciéndose solidarios de los que así eran tratados, pues compartieron los sufrimientos de los encarcelados y se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. Voy a parar aquí. Esto es hermoso, este texto. De hecho, el Papa Benedicto en la encíclica Spes Salvi lo menciona para decir que en el cristiano hay una esperanza que toca su esencia por el bautismo. Nosotros no esperamos el cielo como una realidad que no conocemos. Nosotros deseamos el cielo porque ya tenemos el cielo adentro en germen, ciertamente, pero ya tenemos la experiencia de la vida eterna, por eso la deseamos. Entonces, hermano, que has cumplido, que has sido un ciudadano digno, bueno, ciudadano aunque no sin documentos, ¿no? Un habitante de la sociedad de los Estados Unidos, digno, pues yo sé que te puede tentar el demonio a meterte miedo. No tengas miedo, ten esperanza. Porque así te arranquen lo que te vayan a arrancar, como estos primeros cristianos de los hebreos, no te pueden quitar lo que ya Dios te ha dado a través, en este caso, del bautismo, de los sacramentos, tu fe. Y gracias a Dios, nuestros padres en la fe, que son los obispos, al menos de aquí en Estados Unidos, están dando la cara por nosotros. O sea, solos no estamos, ¿no? Dice, te repito, traigan a la memoria los primeros días en que después de ser iluminados tuvieron que soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias. Mis hermanos inmigrantes indocumentados, como nunca los han insultado, los han injuriado en este tiempo, como nunca. Y no solamente estoy diciendo en cuanto a aspecto de Trump. Les recuerdo que Obama se llevó el récord de deportaciones. Republicanos y demócratas han pisoteado, manoseado vilmente a nuestra comunidad inmigrante. Unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes. Ultrajes también. Si yo contara las experiencias de los inmigrantes arrestados, es que por favor, a lo menos a los hermanos católicos que me han puesto relativizando la realidad de los inmigrantes, no les deseo lo que ellos pasaron, porque no les puedo desear tanto mal. No les puedo desear que los tengan arrestados por horas sin darles de comer. Cuestiones básicas de derechos humanos. Y que todavía ustedes solapen y justifiquen este tipo de políticas que no solamente es, bueno, pues es ilegal, pues es lo normal, el país tiene que cuidar sus fronteras, pues tiene que ser deportación, y ni siquiera te pones cuál es el proceso mismo de deportación, a qué se someten los inmigrantes en este país, que suele decirse que respeta los derechos humanos, ¿verdad? Habrá quienes sí los respeten. Yo he tocado casos en donde, si no fuera por un oficial de inmigración, curiosamente católicos, que practican su fe católica y que sin dejar de corresponder a su oficio de oficiales de inmigración son caritativos, son misericordiosos en el trato. Me decía uno retirado que hablaba yo con él, dice que cuando él era oficial de inmigración y que arrestaban en la frontera o agarraban en el desierto, etcétera, a inmigrantes indocumentados, sus compañeros los arrestaban, los esposaban, los ponían así sentados y se ponían a comer enfrente de ellos. Eso es de poca madre. Y católico bien hecho, oficial de inmigración bien hecho, le cuenta a su esposa, y entonces su esposa le empezó a preparar comida
y él llevaba en su mochila, en su camioneta, y cuando sus compañeros se ponían a comer enfrente de los indocumentados que vienen con sed, vienen con hambre, les repartía la comida que su esposa preparaba. Unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciéndose solidarios de los que así eran tratados. El mayor ejemplo que se me viene pongo el caso de la inmigración en México, que también la he juzgado y la he confrontado. El gobierno de México trata terriblemente también a los inmigrantes, por ejemplo, centroamericanos. Terriblemente. Pero hay tantos grupos, y curiosamente son de los más afectados, de los pobres, de los excluidos en la frontera sur, quienes hacen sus bolsitas de alimento para cuando vienen los inmigrantes de Centroamérica arriba del tren, que le llaman la bestia, les van aventando esas bolsitas de comida. Los pobres, los pobres. Fíjate cómo es la misma experiencia de los primeros cristianos. Unas veces expuesto públicamente a injurias, ultrajes, otras haciéndose solidarios de los que así eran tratados. Ojalá que los pudientes, ojalá que los líderes, ojalá los políticos, ojalá los que tienen un mínimo de poder adquisitivo, económico, político, tuvieran este tipo de solidaridad. Pero lo que es cierto es que la mayoría de la solidaridad con el inmigrante indocumentado es del propio pobre, del que está sufriendo, del que no se puede dar el lujo de tener algo más de lo necesario. Pero por eso, mis hermanos inmigrantes, si ustedes han dado ejemplo de generosidad, no de tacañería, han sido generosos en el trabajo, pagan sus taxes, dan ejemplo como esposos, como familia, y no tienen documentos y los quieren criminalizar, en esta ocasión, no se preocupen, no tengan miedo, tengan un santo temor, porque les podrán quitar lo que sea, pero no les podrán quitar la generosidad que brota de su experiencia con Cristo. Y se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. Se ha dicho de paso, les recuerdo, si son arrestados por inmigración, tienen el derecho a no decir nada y pedir un abogado que les pueda asesorar. No se dejen intimidar. Ya me la sé. Los meten a una celda o a un cuarto, a veces demasiado caliente o a veces demasiado frío, y ahí los dejan por horas. ¿Para qué? Para que te desesperes y ya firmes tu deportación tú solito. O te dejan un día, 2 días, semanas en un centro de detención. ¿Para qué? Para que te desesperes y firmes. Eso es un tipo de tortura, compadre. Y aquellos que relativizan la experiencia del inmigrante, infórmense de este tipo de cosas. Infórmense cómo es un pleno negocio los centros de detención. Que el gobierno da a ciertas empresas privadas, ¿verdad? También. Están comerciando con nuestros hermanos inmigrantes. Y ahora, con el anuncio también de las órdenes ejecutivas, de más centros, construcción de más centros de detención, más oficiales de inmigración, etcétera, van para allá. Porque Trump sabe que así como el aborto es un negocio, y gracias a Dios lo está frenando, él no me va a poder decir que la detención de inmigrantes no es un excelente negocio, tanto para el gobierno como para ciertas empresas privadas. Y se dejaron despojar con alegría de sus bienes, conscientes de que poseían una riqueza mejor y más duradera. No pierdan ahora su confianza, no pierdan ahora su confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Si ustedes han sido inmigrantes responsables aquí, o si no lo fueren, pero ya no se han comportado desafortunadamente, por ejemplo, un DUI no se puede ni siquiera borrar, tristemente. Por eso, los que no han caído en un DUI, no han caído, aunque sean en penalidades que no son grandes, ahora se va a criminalizar parejo. Por favor, no metan la pata, no metan la pata. Porque cuántos yo he conocido,
que metieron la pata por alcoholismo y ahora son personas dignas, sobrias. Pero la memoria de la sociedad se vuelve dura, sin misericordia, y no da segundas oportunidades. Me encantó una vez lo que dijo el Papa Francisco sobre evidentemente la condena de la pena de muerte, y sobre la cadena perpetua, que dice que es como una pena de muerte pero más despacio. Y es cierto. Es cierto. Pero bueno, no lo voy a tocar el tema porque si no me voy. Tienes necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Nuestra esperanza es de que tenemos que ser prudentes, tenemos que tener un santo temor, pero aun cuando estas políticas inhumanas, y si son inhumanas, anticristianas, tocaran a tu puerta, no pierdas la paz, no pierdas la esperanza. El Señor está de tu lado. El Señor tarde o temprano hará justicia. Y sépanse todos, así como les decía a los del aborto, sépanse que los que financian y promueven el aborto y aquellos que votan por ese tipo de políticos, sépanse que esa sangre será derramada también en sus cabezas. Y sépanse aquellos que humillan directa o indirectamente a los más pequeños, a los inmigrantes, a los indocumentados. Es más, entre los indocumentados, los más pequeños y pequeños, muchos que ni siquiera pueden hablar español siendo de un país latinoamericano, que hablan dialecto, que no saben ni leer ni escribir, que tienen una sencillez, una ingenuidad de alguna manera, y que ciertas autoridades abusen de ella y no tengan misericordia. Pues sépanse que para esos inmigrantes, para ustedes, Dios les hará justicia. No pierdan la esperanza. Y para aquellos que han provocado eso, si no se arrepienten, también el sufrimiento, la sangre, porque también se ha llevado mucha sangre de los inmigrantes, caerá sobre ustedes y sus familias. Sé que alguno me dirá, estás exagerando, estás maldiciendo. Me atengo a lo que digo. Si ya cuando nos vayamos a meter en cuestiones ya de magisterio, cuando nos metemos en Biblia, el Señor, y más en el Antiguo Testamento, es durísimo para quien abusa del inmigrante. Durísimo. Yo me quedo corto con esto que acabo de decir. En la respuesta del Salmo del día de hoy fue también un punto pues bello, para que tengan esperanza en medio de este momento de crisis. La salvación, dice, la salvación del honrado viene de Yahvé, de Dios. Él es su refugio en tiempo de angustia. Mi hermano indocumentado, por más de que un presidente, unos políticos e inclusive hermanos tuyos católicos, babiecos, imbéciles, te criminalicen, mejor hazle caso al Salmo 37, al Salmo que se dio en la misa de hoy. La salvación del honrado viene de Yahvé. Él es su refugio en tiempo de angustia. Preocúpate, hermano indocumentado, en no ser honrado. Preocúpate en no estar santificándote a ti, a tu familia, a tu matrimonio. Preocúpate de eso. Porque si estás cumpliendo con eso, aunque seas víctima de cualquier tipo de discriminación, de humillación, Dios es el refugio en tiempo de angustia. Y vas a experimentar en medio del dolor y de la discriminación la protección, la compañía de Dios también.
Bueno, lo voy a dejar aquí. Déjenme ver cuánto llevo de tiempo. Sí, 44 minutos. Así que nomás voy a dar unos 15 minutos para leer los comentarios. Recuerden que si avientan bloquezotes de comentarios, no puedo leerlos porque me salen como tres, nomás son algunas líneas y 3 puntos y no puedo abrirlo. Entonces voy a solamente leer los comentarios que han sido breves, ¿verdad? Aquí hay uno que tiene 3 puntos, pero voy a responder hasta donde dice, donde se alcanza a leer. Los mexicanos no debemos de depender de otro país para sobrevivir. Somos fuertes y la Madre Santísima de Guadalupe está con nosotros. En cierto sentido, sí, pero no sean tan facilistas. Hoy tuve que responder a varios el mismo concepto. No sean tan facilistas en decir como que el problema de los inmigrantes, por ejemplo, mexicanos, es problema del país. Es decir, es problema del presidente, de las autoridades corruptas. Estamos claros, México, la mayoría de su historia ha tenido masones como líderes, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, ha habido corrupción. Tan corrupción ha habido que, fíjense, Estados Unidos tiene más de la mitad del territorio nacional, California, Arizona, etcétera. O sea, sería mucho cuento meternos en ese aspecto histórico, pero eso no se hubiera dado sin cuestiones de corrupción en el gobierno de México en esos tiempos, ¿va? México se ha vendido de muchas maneras, ha vendido las riquezas, en cierta manera, ahora que están con el problema del aguacate, pues yo digo un poquito, digo simplonamente en ese sentido, ¿va? Pero pues qué bueno que lo menos los mejores aguacates se los van a comer ya los mexicanos, ¿va? O sea, ya que no están dejando entrar para acá. Entonces, aquí, por una parte, es cierto, pero ustedes se creen que todo está pactado solamente entre los políticos mexicanos. No es cierto, no es cierto. Una de las causas que vamos a ver cuando empieza a tocar la doctrina social de la Iglesia es que la doctrina social de la Iglesia responsabiliza en la acogida a los inmigrantes a los países más pudientes, porque primero, porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, y sobre todo porque muchos de esos grandes países, de esas grandes potencias, han generado indirecta o directamente esa inmigración. Los políticos y los gobiernos de Estados Unidos en la historia no tienen nada que ver con un tipo de infiltración, de intervencionismo económico, ideológico sobre todo, en México y en Latinoamérica. Que no me cuentan cuentos chinos. Así que no sean tan simplones al estar diciendo no, Estados Unidos está bien, los políticos, Trump está bien, el problema es Peña Nieto, el problema es Peña Nieto y Trump. Hay que decir las cosas como son, al menos en temas de inmigración. El problema era Peña Nieto y Obama. No sean tan simplones en decir, ay, pues es que no, solamente es el problema de nuestros políticos corruptos alimentados por políticos corruptos también de las grandes naciones. Lo estamos viendo con la ideología de género. Qué curiosidad que se está metiendo en toda Latinoamérica. ¿Qué será? Que somos tan diferentes la cultura, no sé, mexicana a la china, pero estamos teniendo más o menos un tipo de currículum, aborto, etcétera, las mismas cosas. Hay infiltraciones, el Papa las ha acusado como colonizaciones ideológicas, ¿verdad? Entonces no seamos tan simplones en decir que solamente es de los políticos de tu país. No, esto es mucho más. Hay mucho abajo del puente, ¿eh? Hay mucho abajo del puente. El punto es que como los latinos sepamos separar ambas cosas. No está mal tomar una cerveza, pero una fiesta patronal no es el contexto. No me huele. Si no conociera mi comunidad, igual tú eres la excepción. Pero si no conociera mi comunidad inmigrante, aquí no se trata de que, o sea, es todavía menos aceptable en el caso de una fiesta patronal. Pero estamos en tiempos en donde tienes que estar sobrio. Completamente sobrio.
que no te expongas, no te expongas. Y más, si tienes pasado alcohólico, no te expongas. No, yo ya nomás una y no pasa nada. Pues ni una, compadre. En tiempos de crisis tiene que haber decisiones más grandes. Por ejemplo, en la homilía que dio el sacerdote, habló un poco de San Ignacio de Loyola, sobre cómo habla de la consolación y la desolación. Y dice, en los tiempos de desolación, por ejemplo, cuando no tienes ganas de orar, no quieres hacer tus 5 minutos de oración, ¿qué te dice San Ignacio? Ah, pues ahora es 10. En los tiempos en donde no se tiene ganas, tienes que hacer el doble. Ah, pues yo les digo, en tiempos en donde como estamos ahorita en crisis, y tú dices, pues una cervecita no pasa, pues ni una cervecita, compadre, y más si tú tienes tendencia o un pasado alcohólico, que ya no te emborraches, pero no te metas, compadre. Porque el control, el que se siente muy seguro de sí mismo, está más fácil a caer en las tentaciones de Satanás. Y hoy se necesita ser muy prudente, no miedoso, sino un santo temor, mucha prudencia, ¿no? Evidentemente, la cerveza es mala, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea eso. Estoy llamando a una prudencia como de un nivel un poquito más alto en este tiempo. ¿Que valdría más abajo y no pasa nada? Pues ciertamente, pero yo creo, y es mi opinión, por los tiempos que vivimos hay que ser más prudente en las vías en donde podemos caer en tipos de vicios o conflictos, ¿va? Y sobre todo cuando ya se ha caído antes en eso. El problema es cómo los delegados van a ejecutar unas leyes y la interpretación de algunos racistas. Exacto, o sea, pero ya es algo, ¿eh? O sea, el que diga que no pasa nada con las órdenes ejecutivas ya está pasando. Claro, de aquí a que se apliquen, al menos aquí, por ejemplo, en el estado de California, ya va a lanzar una demanda el estado por esto de que le va a quitar los fondos a las ciudades santuarios, que ya hablaré más de eso. Y sea dicho de paso, les voy a diciendo que el alcalde del condado de Miami-Dade, que se puso del lado de Trump y para poder recibir los fondos y no ser penalizado. Terrible, terrible. Ya diré por qué, pero es terrible que sea de un cubano, en este caso, es un latino el que tomó esa decisión en Miami. Miami, que es el centro de Latinoamérica en los Estados Unidos, es Latinoamérica, Latinoamérica. Aquí en California hay mucho mexicano, etcétera, pero hay muchos, por ejemplo, asiáticos, etcétera, de todo el mundo. Pero yo viví en la Florida y más aún en Miami, el condado Miami-Dade. Que un latinoamericano alcalde haya solapado este tipo de amedrentamiento, porque es eso, le está metiendo miedo a que les va a quitar fondos. Terrible, pero ya hablaré de eso después. ¿Qué cosas, Cristian? Unos se van a otras denominaciones y dejan de beber, y la nuestra, solo por sacar fondos, les venden alcohol. Terrible, terrible. Pero hay buenos ejemplos. Puse el ejemplo del sacerdote con el que trabajé, que en una misión, y pobre, o sea, podía haber tenido el pretexto de decir, es que si no, no podemos mantener la misión. Tuvo la dignidad de no vender una sola cerveza, precisamente para no afectar este fenómeno tan arraigado en nuestra comunidad latinoamericana, principalmente mexicana y centroamericana, como es el alcoholismo. Esto está muy largo. Está muy largo. Acuérdense que si avientan bloquezotes, va a ser muy complicado que los lea. Uy, ya se subió esto. Esto está muy largo. Con los aguacates no hubo problema, fue un error del exportador al no llevar las guías correctas. No, o sea, puede ser esa parte, pero sí está la propuesta que parece que va a ejecutar de un incremento del 20% a las importaciones, ¿verdad? O sea, las que vienen de México les va a poner una supuestamente que para pagar el muro. O sea, que sí va a haber una guerra económica en esta parte, ¿verdad? Que ya hablaré de eso, ¿verdad? Porque parece que México quiere responderle también de la misma manera, no sé. Ya después les hablo de eso.
A ver el tiempo. Ya solamente 5 minutos y termino. Es muy largo, muy largo, muy largo. El alcalde de aquí en Atlanta se unió junto a otros alcaldes. ¿Pero se unió a favor o en contra? Porque, por ejemplo, aquí en California, sí van a mantener las ciudades santuario, que les digo, ya hablaré. Porque si una ciudad santuario realmente está protegiendo a criminales graves, en esos casos yo sí creo que tienen que cooperar con con ICE, con inmigración, para que sea sometido esa persona o deportada, ¿verdad? Como tal. Pero el problema es que cuando se va a criminalizar de alguna manera, aunque en la boca no se diga a una persona que ha sido digna, o sea, que simplemente su delito es no tener documentos. Ay, la verdad que eso sí es doloroso, ¿eh? Y sobre todo cuando conoces las historias por lo que han pasado esas personas, ¿eh? Que muchos que me han comentado aquí, que presumen de católicos, con sus comentarios relativizando el dolor de los inmigrantes, claro, pues ellos no los han estado tratando. Ellos están escribiendo eso habiendo ya tenido sus 3 comidas, su techo, su casa, vestido, sustento. Desde ahí podemos hacer mucha teología, mucha pastoral y mucha política, pero facilista. Pero cuando, en palabras del Papa Francisco, cuando tocas la carne de tu hermano herida, cuando tocas su historia, eso es otra cosa. Pero este tipo de católicos fantoches no hacen eso, no hacen eso. Se promulgan desde la comodidad de un escritorio, ¿verdad? Se unió en contra de las acciones ejecutivas del presidente. Bueno, eso me parece bien. Y que se recuerde que el estar en contra en ciertas materias que son totalmente dignas de estar en contra del presidente Trump, no significa que nos estamos uniendo a toda esta borregada izquierdista, antitrumpista. No. Yo soy el primero que reconozco a Trump como nuestro presidente, que oro por él, que le voy a reconocer, como ya le he reconocido, las cosas que sí está haciendo bien, pero no me voy a callar en las cosas que va a hacer o que ya está haciendo mal. No me voy a callar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga. Me encomiendo a su oración. Y pues, si Dios lo permite, para aquellos, ahora mismo yo estoy en la zona de la diócesis de San José y voy a dar la última charla aquí hoy a las 7 en la parroquia de San José, creo que es Mountain View, ahí. Ahora mismo estoy todavía en el santuario de Nuestra Señora de la Paz en Santa Clara, California. Pero la última actividad, hay unas actividades que son siempre, como son para líderes, son privadas, etcétera. Entonces muchas veces por eso no las anuncio. Pero esta es abierta. Es en la parroquia de San José. Creo que se reúnen en el sótano de la parroquia a las 7. Y la ciudad creo que es Mountain View. Es la diócesis de San José, ¿eh? Ahí nos vemos, es la última charla. Ya el martes paso para Napa, pero no voy a dar charla. Bueno, ahí voy a ir a visitar a un sacerdote. Y y bueno, nunca se concretó una charla ni nada por el estilo, o sea que no voy a dar nada ahí. Y después voy para jueves y viernes a Atwater, que creo que es cerca de Modesto. Ya es la diócesis de Fresno. Y me parece las actividades son abiertas. Ya les diré, tengo que preguntar si son abiertas. Si son abiertas ya les informo para los de la zona que estén alrededor de la ciudad de Atwater. Y ya después pues regreso a Los Ángeles, ¿va? También a finales del mes voy para Houston como por 2 semanas. Tengo también otra misión en marzo en Washington State. Y pues bueno, mientras no esté de misión saben que estoy en el área de Los Ángeles. Que Dios les bendiga.